Hola amigos de StarCraft Remasterizado. En este video vamos a ver nuestro primer especial, el especial del Protoss Dark Archon, o también conocido como Arconte Tétrico. Es el primer video que hacemos como especial de una unidad, así que déjanos en los comentarios qué te pareció y sugiérenos cuál quieres que sea la segunda unidad a la que le hagamos un especial, para que sepas todo acerca del Dark Archon. El Dark Archon es una unidad de soporte capaz de lanzar 3 hechizos muy poderosos. Estas unidades también son conocidas o llamadas como Spellcaster, básicamente porque son un tipo de hechiceros. Nace de la fusión entre dos Dark Templars. El Protoss Dark Archon, como información técnica, tiene que es un Pokémon. Es una unidad de tipo tierra. Su costo es de 0 mineral, 0 gas, 13 segundos en tiempo, ¿no? La fusión demora 13 segundos. Buen dato por si no lo sabías. Y 0 de población, porque estos valores que están entre paréntesis son valores que ya gastamos en los Dark Templars, ¿no? En defensa tiene un total de 25, 201, o sea, 226 puntos de defensa. Y es en total porque tiene 25 hit points, es decir, 25 golpes o puntos de golpes que puede aguantar. Estos no son recuperables. 200 de escudo que sí son recuperables, o sea, si te golpean 10 veces o te hacen un daño de 10 puntos y tienes 190, pasando un segundo va recuperándose nuevamente tu escudo. Así que es un dato importante. Y la armadura de 1, ¿no? Energía inicial. Tenemos 50 de energía inicial. Y luego cada segundo va subiendo esa energía. La energía máxima es 250 si es que adquirimos el talismán de Argus desde el Protoss Templar Archives. El alcance es de 10 de radio, la velocidad 3.7. Básicamente, bueno, el alcance, para no irnos a la velocidad, el alcance es como la distancia que tiene para lanzar el hechizo o el poder esta unidad. Así que tiene un alcance bastante amplio. 10 es casi el alcance que tiene un tanque, por decirlo así. La velocidad en el juego es de 3.7, que es la misma velocidad, digamos, si lo comparamos con un obrero, también tiene la misma velocidad. Y el tamaño es de 32 x 32. Es la segunda unidad más grande. Hay muchas que son de 32 x 32. El tanque, por ejemplo. El Ultralisk es la unidad más grande de todo el juego. El terrestre, digamos, ¿no? Así que es un 32 x 32. En el juego StarCraft es conocido como One Matrix. Ese tamaño, ¿no? 32 x 32. Vamos a ver ahora los hechizos. La parte más genial de este video, creo yo. El primer hechizo, Maelstrom, o también conocido como la paralizadora. Este hechizo paraliza a todas las unidades orgánicas en un pequeño radio, ¿no? Por aproximadamente 7.56 segundos. Su costo es de 100 de energía. El rango, que ya dije, es el mismo, de 10, o sea, tiene el rango máximo de ataque. La duración ya la sabemos y todas las unidades SIR son orgánicas, es un dato importante a tomar en cuenta. ¿Cuáles son sus víctimas predilectas aparte de todos los SIR? Para el Maelstrom, estas son todas las unidades que son afectadas por la Maelstrom. Algo extraño, ¿no? Que puede ser el SCV, ¿no? Tú dices, oye, pero el SCV, bueno, ese tema hay que preguntárselo a nuestros amigos de Blizzard, ¿no? Ya que StarCraft tiene esa cuestión extraña, que por algún motivo, o si alguno por ahí sabe, es una unidad orgánica, ¿no? Porque la que maneja o el que maneja el SCV es una persona al final, ¿no? Así que bueno, vamos con una demo de Maelstrom. Así que tengo aquí en single player ya cargado una demo de Maelstrom, para el cual necesito una clave que es The Gathering para poder lanzar los hechizos que yo guste. Miren ahí, comienzo a lanzar el hechizo y vemos cómo congelamos a todas las unidades. Miren, una unidad no congelada tiene acciones, una unidad congelada no tiene absolutamente nada por 7.56 segundos, ¿no? Ahí está, ahora sí, ya tengo y puedo lanzar mi Dark Swarm. Bueno, esa era la demo. Tenemos aquí otra también que podría ser. Imagínense aquí que tengo un Dark Archon y 2 Pikachus, ¿no? 2 Dark Templars, 2 High Templars. Miren, hago el desembarque y lanzo, por ejemplo, la Maelstrom, y acto seguido puedo tirar también el Storm, lo cual hace que las unidades que estaban congeladas
se queden ahí nada más y reciban todo el daño de el Storm. Así que lo pueden utilizar si lo hacen o prueban ese poder. Mándenme la replay, por favor. Ahí en la descripción del video les dejo mi email, ¿no? Ahí está. Ahora tenemos Feedback, que es retroalimentación. Este hechizo consume hasta dejar en 0. Y aquí les digo que presten mucha atención, chicos, porque es genial. Este es el hechizo que más me gusta del Dark Archon. Este hechizo consume hasta dejar en 0 la energía de una unidad y le aplica a la víctima un daño igual al total de la energía que le consumieron. ¿Qué? Si no entendiste, no te preocupes, vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, tenemos al Sir Defiler, que tiene en total como puntos de defensa 80. Pero también puede lograr una energía máxima de 250 puntos, ¿ok? Entonces, en el ejemplo, tenemos que, por ejemplo, tenemos un Defiler con 100 puntos de energía, ¿ok? Entonces, si pensamos en la regla es, este hechizo va a consumir hasta dejar en 0 la energía de una unidad y le va a aplicar a la víctima un daño igual al total de la energía que le consumieron. Volviendo a nuestro ejemplo, si tenemos 100 de energía y nos aplican el feedback, entonces nos vamos a quedar con 0 puntos de energía, por ende nos han consumido 100. Si a nuestra defensa, que es 80, le vamos a aplicar el daño de la energía que nos consumieron, que es 100, vamos a tener menos 20, por ende ese Defiler nos dice goodbye, ¿no? Así que está muerto definitivamente. Así que ahora sí vas a entender cuando leas esta parte. Y adicionalmente tenemos que decir que el costo es solamente 50 de energía, ¿no? Algo que puede sonar algo injusto, pero es 50 de energía. Y el rango es el máximo, 10 de rango, ¿ok? Sus víctimas predilectas son todas las unidades que tienen energía, básicamente, o utilizan energía para algo. Así que te dejo aquí la tarea lista, están todas las unidades para eso. Vamos a ver una demo de feedback. No tenía eso en los planes, creo. Sí, acá está, la demo de feedback. Y vamos a hacer el ejemplo con el Defiler, ¿no? Aquí tenemos el Defiler que tiene 80 de defensa, como les dije, y 250 de energía, ¿ok? Entonces vamos a hacer el ejemplo. Miren, voy a lanzar el Dark Swarm. Ahí está. Y ahora me quedan 150 o algo, ¿no? De energía. Entonces, si cojo al Dark Archon y aplico el feedback, lo que va a pasar es, esto va a pasar. Se le va a aplicar el daño de 160 sobre los 80. Por ende, este Defiler va a morir, ¿ok? Porque es 80 menos 160 menos 80. Entonces, chao. Caso distinto pasa con el Battle Cursor y con el Arbiter. Porque en el caso del árbitro tiene 250 de energía, pero si suma su defensa en total es 350. Por ende, si yo lanzo el feedback, lo único que va a pasar es que le va a hacer daño, le va a quitar todo su escudo, y en su defensa tiene 100 todavía, ¿no? Y le ha quitado toda la energía. Así que el Dark Archon no mata ni al árbitro, ni tampoco a nuestro amigo Battle Cursor, ¿no? Porque el Battle Cursor tiene 250 más 200, tiene 500, o sea, es una bestia, ¿no? Wow. Bueno, así que esa es la feedback de demo, la demo de feedback. Y tenemos Mind Control, el tercer hechizo. Este hechizo permite que un jugador controle instantáneamente cualquier unidad enemiga de forma permanente para toda la vida, para todo el juego. El costo es de 150 de energía y aquí sí tenemos un rango de 8, es decir, tienes que acercarte un poco más para poder usar ese poder. ¿Cuáles son sus víctimas predilectas? Son absolutamente todas las unidades del juego, así que las tienes aquí, las listadas de los Terran, Protoss y los Zerg, para que puedas ver esto. Ahora tenemos el video del Mind Control. Acá tienen que tomar mucha atención. Le voy a poner en la velocidad más lenta. Esto lo hizo nuestro amigo Sharon. Miren ahí, descarga y como es un mapa de islas, le roba el Sharon que venía a atacarlo, ¿no? Venían muchos Sharon a atacarlos. Y lo que hace es, usa el Dark Archon y el Mind Control para justamente hacer eso. Miren ahí, se acerca a su propia base y el enemigo que está oculto acá le roba un Shadow, ¿no? Así que está ahí y comienza a hacerle el ataque. Entonces lo que
no sabe es que él también tiene un Dark Archon y lo va, o uno o dos, ¿no? Y lo va a bajar justamente y ve si tiene energía para poder robarse uno de los Sharon. Quiere recuperar también lo que le robaron, ¿no? Y vemos ahí cómo recupera un Sharon, miren ahí. Toma el control mental de eso, así que los pro gamers son unos genios. Vamos a ver las dependencias. Básicamente, para poder tener un Dark Archon, lo que necesitas es tener un Gateway, un Cybernetics Core, luego un Citadel of Adun y finalmente un Templar Archives, con el cual puedes sacar Dark Templars y fusionarlos para tener un Dark Archon. Cuéntanos en los comentarios si alguna vez has usado el Dark Archon para algo loco o recuerdas alguna partida genial como la que tenemos aquí también. Esa batalla muy genial, con mucho uso de Dark Archon y otras cosas también. Si tienes una replay, envíala a nuestro email scremasterizado@gmail.com. Eso ha sido todo, espero que te haya gustado, espero también tus comentarios y tus likes. Muchas gracias por ver nuestros videos, nos vemos en un próximo video de StarCraft Remasterizado.